Hola, 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 buenas tardes. Aquí en Proyecto Auténtico hoy tenemos a María Carrillo León. María es coach personal y coach empresarial. Bueno, aquí bienvenida María. Muchas gracias, encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias Encantadísima por de tenerte invitarme. aquí. Gracias a ti, porque fíjate que nunca, bueno, hemos estado con coach, pero nunca habíamos tenido coach empresarial y me parece un tema súper interesante. Muy Entonces, bonito, sí. yo quería, María, que nos explicaras un poco qué es el coaching, cómo se trabaja el coaching y qué se gana con el coaching. Vamos por partes, si Vale, quieres, que nos vale. expliques un Bueno, poquito. esta pregunta es súper interesante porque la verdad es que desde que trabajo en el mundo del coaching, probablemente sea la que más me han hecho. O sea, hay muchísimo desconocimiento sobre lo que es el coaching. La gente suele pensar que los coaches, perdón, son mentores, son entrenadores, se confunde mucho con el entrenador. Y realmente, o sea, el coaching como disciplina no es eso. El coaching como disciplina es un proceso de acompañamiento en el que se le acompaña a la persona a alcanzar un objetivo. Entonces, lo hacemos principalmente a través de preguntas poderosas, sobre todo, que van llevando a esa persona bueno, pues a través de una serie de procesos hacia alcanzar su objetivo. ¿Vale? Luego también se puede combinar con otras disciplinas como la inteligencia emocional, como la sistémica, como la PNL, etcétera. Pero en principio la base del coaching es hacer preguntas y, bueno, pues acompañar a esa persona hacia la consecución de su objetivo. Si quieres te cuento un poquito Pues cómo trabajamos. sí, 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 Vale. claro. Pues básicamente eso, el proceso de coaching, viene una persona que tiene o bien algo que le preocupa o algo que siente que no va bien en su vida o en el tema laboral, y o bien viene ya directamente con su propio objetivo bien claro. Cuando no tiene el objetivo muy claro, le acompañamos a decidir, o sea, a darse cuenta de cuál es su objetivo, y cuando lo tiene claro, pues directamente trabajamos sobre él. Entonces, a través principalmente de preguntas poderosas, le acompañamos a conseguir eso. También a veces incluimos dinámicas. Cuando vemos que en la sesión alguna dinámica, como te he dicho, de inteligencia emocional, de PNL o de alguna otra disciplina puede ayudar a esta persona, pues también a través de las dinámicas muchas veces nos damos cuenta de cosas que no nos damos cuenta en el día a día, ¿no? Luego también es importante saber que un coach no suele dar consejos. Aquí es donde nos distinguimos de los mentores. Yo también hago mentorías en otros ámbitos, pero ahora que estamos hablando del coaching, el coach no te va a decir lo que tienes que hacer, mientras que un mentor, que es una persona que digamos es un experto sobre ese ámbito, sí que va a hacer eso. Entonces, en el coaching lo que se trata, y por eso es tan bonito, es de que la misma persona sea la que se da cuenta de cómo puede resolver esa situación, de cómo puede conseguir lo que está buscando. Y es mucho más poderoso, porque cuando eres tú mismo el que te das cuenta, los resultados son mucho más rápidos, más fuertes, y se consigue mucho más. ¿Vale? Y luego yo, bueno, pues como toque personal, por ejemplo, ya cada coach es diferente, pero a mí, por ejemplo, me gusta confrontar mucho, porque a veces estás en la sesión y te das cuenta de que la persona, por ejemplo, se está contradiciendo en una cosa que te dice y al rato te dice otra diferente. Entonces yo con un toque de humor siempre y con respeto, por supuesto, pues me gusta confrontarlo, porque a veces es la mejor forma de que uno se dé cuenta de que está actuando a lo mejor diferente de como dice que quiere actuar, o que en sus mismos pensamientos hay dos formas de ver las cosas. Entonces, bueno, pues al final se obtiene más claridad gracias a eso. Eso en cuanto a cómo yo trabajo. ¿Vale? Fíjate, Y luego, bueno, me parece, sí, sí, dime. no, no, que me parece súper bonito lo que dices, María, porque en muchas cosas me recuerda a la terapia, ¿no? Que al final muchas veces hablas con el cliente que viene a consulta y realmente Mm, eh, yo no sé qué es lo mejor para esa persona, solo esa persona sabe qué es lo que quiere, qué es lo que busca y cuáles son sus metas, ¿no? Y al final, como consejo es
¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué sientes? ¿Qué te llama, no? Y digamos que dejamos atrás un poco el paradigma de siempre que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ya eso se rompe. Ahora es acompañar, básicamente, a la persona a que vaya teniendo todo un poco más claro y sobre todo a cambiar puntos de vista, ¿no? Tal y como dices tú, bueno, tal y como dices tú, muchas veces nosotros mismos tenemos incongruencia de decir una cosa, actuar de otra manera o incluso decir cosas totalmente contrarias, como por ejemplo, yo he visto casos de decir, bueno, yo quiero una relación de un 50-50, pero yo doy todo y mi pareja no da, ¿no? Y eso es como, al estar metido en tus creencias y se te hace difícil verlo, pero cuando tienes un acompañante que te guía a ver las incongruencias que decimos de pensar las cosas que son de una manera y actuar de otra, pues es muy potente y es la grandeza de tener una persona que te acompaña al final y te guía un poco en el camino. Y bueno, María, y entonces quería que me contaras un poco también qué se gana con el coaching, o sea, un poquito en tema de metas, motivación, relaciones, Sí, un poco por... sí, bueno, con el coaching la verdad es que se consiguen muchísimas cosas. Para empezar, una de las primeras cosas que se consigue es claridad, porque como decíamos antes, a veces la persona no viene con el objetivo muy claro, sabe que hay algo que le falta, que no está consiguiendo lo que quiere o que no está siendo del todo feliz por algún motivo, pero no sabe cuál. Entonces, se obtiene mucha claridad a través de eso, pero luego también porque a través de las preguntas se consigue muchas veces que la persona sea capaz de ver otros puntos de vista. Nosotros somos individuos y cada uno vemos nuestra forma de ver la vida, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que hay muchas más formas de ver una misma situación, realmente obtienes mucha más claridad sobre esa situación y puedes abordarla desde otros ámbitos, ¿no? Y se hace mucho más fácil obtener cualquier cosa. Luego, por ejemplo, en el coaching una de las cosas que también trabajamos, por lo menos yo que trabajo con la inteligencia emocional también, es acompañar a las personas a atravesar emociones. Porque las emociones agradables, ¿no? La alegría, las emociones agradables a nadie le cuestan porque son bonitas, ¿no? Nos gustan. Pero las desagradables muchas veces tratamos de huir de ellas. ¿Qué pasa? Que cuando huimos de ellas se intensifican más, porque en el momento a lo mejor sí, vale, huyo de ellas porque me pongo Netflix o porque me voy al gimnasio y no siento la tristeza o la rabia o la emoción que esté sintiendo en ese momento que no quiero, o el miedo, por ejemplo. Pero al rato vuelven, o sea, hasta que no las escuchas y no las atraviesas de verdad, están ahí latentes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando lo hacemos a través de, o sea, con el acompañamiento de un coach, es mucho más sencillo porque te sientes como arropado y te ves con más fuerza para atravesarlas, ¿no? Porque al fin y al cabo son emociones que no son muy agradables. Y una vez que lo haces, no solo sales empoderado de eso, porque te das cuenta de que solo con escuchar lo que te está queriendo decir esa emoción y dejarla estar, a veces simplemente baja, sino que además aprendes que tú luego lo puedes hacer por tu cuenta. Entonces, eso es una de las cosas más bonitas que hacemos en coaching y a mí me encanta. Luego, por ejemplo, el tema de las creencias limitantes. Eso también lo trabajamos mucho. Yo lo trabajo mucho porque, bueno, pues todos desde pequeños se nos han ido poniendo unas etiquetas, o bien nuestros padres, o bien la sociedad, o bien nosotros mismos, y nos las hemos creído. Y algunas nos han sido útiles hasta cierto momento, pero luego ya no son útiles para lo que nos queremos conseguir. Y algunas nos limitan. Entonces, ser capaz de detectarlas y de cambiarlas por otras creencias más empoderadoras, pues también tiene un efecto muy poderoso en los resultados de las personas. Y bueno, pues un montón de cosas que te podría decir, por ejemplo, cómo formular objetivos y metas. También la gente muchas veces en ese tema no saben cómo hacerlo, les acompañamos a eso. Y sobre todo, básicamente lo que se consigue con el coaching es empezar a tomar acción y empoderarte, que al final van relacionados. Cuando empiezas a tomar acción,
empiezas a empoderarte y cuando empiezas a sentirte empoderado tomas más acción y al final esa es la única forma de conseguir algo realmente, caminando hacia ello. Y eso, pues en el coaching también acompañamos a los clientes a hacer eso. Fíjate, y es que es tan potente el aprendizaje de una persona emprendedora y de un empresario al final, porque por el camino te vas encontrando, por ejemplo, tema de merecimiento o tema de, ¿no? Digamos, o el pedir ayuda, el delegar. Bueno, yo ahora te quería ir un poquito por ahí también, de ¿cuál es la diferencia? Esta pregunta me parece, ya te lo he dicho por privado y te lo vuelvo a decir por aquí porque me llama mucho la atención. Eh, Tipos de líder y diferencia entre un líder y un jefe. Y luego te Vale. pregunto, el liderarse a sí mismo, que la disciplina y bueno, Sí, te es súper te cedo interesante la eso. palabra. Vale, vale. El tema, bueno, hay teorías sobre tipos de líderes y liderazgo, pero bueno, no me quiero meter en ello. Yo creo que al final cada uno tiene que encontrar su forma de liderar, ya sea que quieras liderar un equipo o, como decías, liderarte a ti mismo, que ahora si quieres hablamos de ello. Pero sí es cierto que en las empresas está habiendo un cambio ahora, por suerte, y creo que las empresas que no lo hagan pues están cometiendo un error, los gerentes o los líderes, los altos mandos, y se está tendiendo a cambiar un poquito del jefe tradicional al jefe líder, ¿no? Por decirlo de alguna forma. La diferencia, pues básicamente es, pues todos tenemos la imagen de un jefe que ordena, que grita, que se atribuye los méritos, pero luego cuando hay un problema busca culpables y nunca es él. Entonces, al final eso no motiva. O sea, eso no, al final los empleados o el equipo que tengas te está haciendo caso porque tu autoridad está basada en el miedo. Entonces, eso, bueno, al final pues tiene la duración que tiene, pero es mucho más bonito y mucho más eficaz trabajar desde el liderazgo. Un jefe líder, por decirlo de alguna forma, pues sería la persona que trata a sus empleados como un equipo realmente, ¿no? Que si tiene que pedir algo, lo pide en vez de ordenarlo, que si alguien ha hecho algo bien, le atribuye el mérito a esa persona y que si hay un error, busca la forma de solucionarlo, ya sea él o con el equipo, con la persona que sea, y si alguien ha cometido un error, en vez de recriminarlo de forma pública, por ejemplo, pues es muy importante decírselo de forma privada. Y al contrario, cuando alguien hace algo bien, es mejor decirlo delante de todo el mundo, porque al final estás potenciando lo bueno. Entonces, ese tipo de cosas son muy interesantes y creo que hacen que un equipo esté mucho más motivado. Luego, ¿qué consigues? Pues que las personas no es que te estén haciendo caso porque tienen miedo de que les despidas o porque tienen miedo de que les grites o lo que sea, sino que tu autoridad está basada en que te admiran, de que te respetan y que además están entusiasmados porque les gusta trabajar contigo. Entonces, tanto para el equipo como para esa misma persona es mucho más bonito trabajar así. Eso en cuanto a las diferencias, ¿no? Del tipo de liderazgo que está habiendo. Y luego, claves interesantes para ser un buen líder, por ejemplo, una de las más importantes es ser auténtico. Cuando una persona dice que hay que hacer ciertas cosas, pero no las hace, su equipo tampoco las va a hacer. Porque al final lo que va a hacer tu equipo es lo que tú haces, no lo que tú dices. Entonces, esto es súper importante. También es importante tener claro hacia dónde vas. Tú tienes que tener una dirección clara para poder liderar a tu equipo, ¿no? Si estás dudando, pues a lo mejor la gente no sabe qué hacer realmente. Luego lo que decíamos antes de agradecer o de valorar las cosas que se hacen bien y luego ser el primero que está ahí para ayudar a los demás, para echar un cable, eso también hace que las personas te vean como alguien que forma parte del equipo, ¿no? Tener la humildad de reconocer errores, por ejemplo, y de aprender. Y luego lo que comentabas tú. Un líder tiene que saber primero liderarse a sí mismo. Liderarse a uno mismo para mí es conocerse, es saber gestionar las emociones, porque al final uno está trabajando con personas. Entonces, las personas tienen emociones y si tú no sabes gestionar las tuyas propias,
no puedes tampoco ayudar a un equipo a llevar la suya, porque al final somos eso, somos personas con emoción. Entonces, bueno, pues saber conocerse y saber gestionarse. Al final, bueno, pues el liderarse, al final liderar es una forma de estar en la vida, ¿no? Y no dejar que las circunstancias sean las que nos lleven al caos o vayan siendo las que dirigen la situación, sino nosotros liderar las circunstancias y hacerlo de forma proactiva. Entonces, bueno, en resumen, eso es más o menos lo que yo considero que sería un buen líder. Es que al final el trabajo es como la casa de uno, ¿no? Como una creación y yo pienso que siempre hay que poner amor en todo lo que uno hace. Y si no creas un ambiente de confianza, de apoyo, ¿no? Que al final es lo que todos queremos como personas. Y es lo que tú dices, María, que no somos máquinas, no estás en una fábrica dándole a los botones. Necesitamos, pues eso, sentir que esto me recuerda a una frase que dijo Dani Rovira en un monólogo que decía, es que estamos en la sociedad del zasca. O sea, están esperando a que te equivoques para zasca, zasca, zasca. Y eso lo veo mucho, ¿no? Porque al final es que, a ver, para aprender nos tenemos que equivocar. Eso es regla número uno. Pero es algo que llevamos arrastrando desde el colegio, ¿no? Digamos que buah, no te puedes equivocar porque y no, hay que aceptarlo, no pasa nada y bueno, y sentirte respaldado, porque al final, si no, lo que hace es, que haya mentiras, pues si alguien se equivoca, lo más seguro es que lo Intenta tape. esconderlo, claro. Claro, y así se lían una rueda de nieve que, pues, lo que pasa en las empresas, ¿no? Luego uno está incómodo con el otro, que el comentario, que en el propio trabajo no marcha. Y luego eso también, el amor se nota entre compañeros y bueno, si ya es un trabajo cara al público o atender personas, pues hombre, quien le ponga amor le pone amor siempre, pero si estás en una empresa que te facilita ese ámbito, yo creo que la empresa tiene muchísimo que ganar. No, no es solo, a veces las cosas se cierran y que tampoco creo que sea tema de dinero, ¿no? Porque el otro día hablaba con otra persona de que decíamos, no, es que las empresas a lo antiguo, ¿no? Es como más recorte, dinero, ahorrar, tal, ¿no? Más esa mentalidad puramente económica, ¿no? Mm. Y el nuevo modelo así de emprendimiento y tal, yo creo que es casi que todo lo contrario, porque como estamos en la era de la información y es todo, hay gente dando un montón de cosas gratis y al final tú empiezas como, venga, hacemos un grupo gratis, venga, una mentoría para que lo pruebes, para que te guste, para que tal, ¿no? Y es como, se ha dado la vuelta al calcetín, pero esa calidad humana se valora, porque yo, por ejemplo, como cliente, a mí no me importa pagar más por un servicio, por un sitio que voy y me dicen: "Ana, que me tratan con cariño y me tratan bien", que me cueste, no sé, la mitad de precio. Sí, Se sí, nota. completamente. Se me ocurren un montón de cosas que decir con lo que me comentas porque es súper interesante. O sea, al final tenemos que darnos cuenta de que pasamos muchísimas horas en el trabajo. Entonces, a veces incluso hay gente que pasa más horas que en su propia casa. Entonces, es un lugar en el que tenemos que sentirnos cómodos porque si no, al final, el problema que acaban teniendo las empresas es que la gente que realmente tiene talento, la gente que tiene entusiasmo por hacer el trabajo bien, se va a ir a un lugar donde le traten mejor. Entonces, si tú no cuidas, o sea, es como, o sea, tienes que cuidar primero, antes que al cliente, tienes que cuidar a tus trabajadores, a tu equipo, a tus socios, porque son los que realmente, como tú dices, van a atender al cliente. Y tú, entre dos bares, uno que el camarero te atiende con mala leche y otro que te atiende motivado, pues te vas a ir, aunque cueste el café medio céntimo más, o sea, 50 céntimos más, porque al final, y luego pues igual con productos mucho más caros, más todavía, pero al final uno va donde se siente bien y con el trabajo ocurre lo mismo. De hecho, hablabas del tema económico, no solo en el tema de los clientes. Cada vez hay más empresas que motivan a sus trabajadores dándoles un porcentaje de los beneficios.
¿qué hacen las personas que cuando vienen temporadas más duras en las que tienen que trabajar más, están motivados porque saben que se les va a retribuir económicamente y, por supuesto, la parte emocional? Entonces, al final es un complemento, la parte de sentirse a gusto porque hay un buen ambiente y, por otra parte, de echar, tener un horario que puedan compatibilizar muchas veces con la vida personal. A veces estamos agotados por eso, porque los horarios que tenemos no nos permiten tener una vida, ¿no? Entonces, pues es un conjunto de cosas las que hacen que las personas estén a gusto en un lugar y que se queden y quieran progresar ahí, porque si no el talento se va a otra empresa donde sí le cuiden bien. Totalmente. Y mira, y un pequeño comentario sobre esto, solo pequeño, y ya vamos a otro tema. Mira, yo he trabajado en Islandia y en España, ¿no? Y el modelo islandés de trabajo es que, bueno, en temporada alta, cuando, bueno, todo el mundo está deseando que haya temporada alta y que te pongan a echar horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te recompensan súper bien, súper bien. Y aunque estés trabajando, pues no sé, a lo mejor por echar una hora más al día durante la semana, te puede llevar un cuarto de sueldo. Y entonces, y en cambio, en España, por ejemplo, no digo que todas las empresas sean iguales, No, ni por no lo supuesto, sé, claro. pero sí que he visto casos que más bien es el miedo a decirle que no al jefe, porque realmente por esa hora extra que tú dices, me la quito de mi familia, de mi vida, al final, te pagan una ridiculez y bueno, y es como temer las horas. No quiero que pase esto, no quiero que llegue este momento, porque para la birria que me pagan, ta, ta. Y bueno, y al final eso atrae, bueno, yo ya me pongo en el lado místico, ¿no? Como que todo es vibración y al final atraes a tipos de personas, tanto trabajadores como tipos de clientes, que bueno, ahí está ya lo que busque cada empresario o cada emprendedor, ¿no? Pero está claro que todo eso te traerá unas diferentes situaciones en tu empresa. Sí, sí, al final como tú dices, todo es energía, ¿no? Y bueno, pues hay muchas formas de motivar y de buscar un tipo de cliente o un tipo de empleado. Pero bueno, por suerte cada vez más empresas están dando cuenta de esto y están buscando formas nuevas de cuidar a sus primeros clientes, que al final son los trabajadores. También, María, te quería preguntar, mira, se me acaba de ocurrir esta pregunta, ¿qué diferencia ves tú entre las grandes, grandísimas compañías y los pequeños negocios? Porque yo, por ejemplo, tengo un amigo que trabaja en una cadena de cruceros súper grande y bueno, y también lo he visto en empresas de renombre. La diferencia que hay trabajar en un gran organismo y en una empresa pequeña, ¿no? A ver qué comentas tú con En eso. qué sentido crees que hay diferencia? Pues lo veo en el sentido de que como que las grandes corporaciones se han vuelto más robotizadas, más, todo más automático, ¿no? Como que no escuchan tanto pues la opinión de sus trabajadores o maneras alternativas, ¿no? Digamos que han cogido un rollo que les ha ido bien así durante años, ha hecho crecer la empresa y es como que les cuesta más adaptarse a los nuevos tiempos. Ujú. Quizá porque no le conviene y ya les va bien así, o no lo sé, pero así a vista como trabajador, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un compañero que me decía que en su empresa le daba pena cómo trataban los jefes a los empleados. O sea, que no estaba, eso a él le generaba un conflicto, ¿no? De decir, es que no puedo aguantar esto, ¿no? Y era como el hablarle de usted, como ver al superior, al no sé, ¿no? Y bueno, y eso al final en las personas que tenemos por dentro una pequeña inquietud de caminar hacia otro punto, ¿no? Te genera una incomodidad y te hace no estar a gusto en ese ámbito. Y son muy Sí, resistentes al cambio.
Yo creo que más que de grandes o pequeñas empresas, al final venimos a lo mismo. Yo creo que depende del líder, de quién toma las decisiones en esa empresa, porque hay empresas pequeñas que siguen funcionando con el jefe tradicional y hay empresas pequeñas que funcionan de forma mucho más cercana con los empleados. Pero con las empresas grandes ocurre lo mismo. Hay empresas grandes que siguen teniendo condiciones precarias para las personas que trabajan allí, pero hay empresas grandes y cada vez más que se dan cuenta de que así no, o sea, que sí, que pueden tener unos resultados económicos, pero al final no fidelizan a lo que decíamos, a los empleados y el ambiente no es el mismo, o sea, hay mucha diferencia entre los empleados motivados y los que no. Y por suerte, por eso se trabaja mucho el tema del coaching. De hecho, nosotros el coaching en la empresa siempre parte del gerente o del líder o de los altos mandos, porque al final son ellos los que toman las decisiones importantes y son ellos los que van a poder tener poder de decisión, ¿no? Entonces, con ellos se trabaja todo esto, de qué forma liderar para que el equipo esté contento. Entonces, bueno, sí es cierto que existe eso que tú comentas, pero yo creo que no depende tanto de las grandes o pequeñas empresas, sino de si son grandes empresas que se han quedado en el pasado o si están dándose cuenta de que hay formas mejores de hacer las cosas. Al final, y un pequeño tip para quien nos escuche, que bueno, yo estoy hablando así como visto desde, hablando de otras personas, ¿no? Pero realmente al final en las empresas, como en la vida, tú creas tu realidad y en tu entorno habrá lo que tú toleres. Y está claro que si tú estás en un sitio que no te sientes a gusto, eh, siempre hay que cambiar desde la individualidad, o sea, no esperar que la empresa cambie o que el jefe cambie o aportar lo que esté en tu mano para aportar y si no es valorado, pues cambiar de proyecto o sea, quería dejar esto claro para que, no sé, nadie se quede en el, es que si esto cambiara, es que si la empresa cambiara, es como lo de siempre, ¿no? Es que si el gobierno cambiara, sí, no, 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 eso no va Sí. así. Es muy, muy buen punto ese que comentas, porque al final lo que comentábamos de liderarse a uno mismo se aplica también aquí. O sea, ahora mismo estamos hablando del liderazgo del jefe hacia el resto del equipo, pero uno mismo también tiene que saber estar en cualquier circunstancia, ¿no? Y al final, si nos quedamos en la queja al jefe, la queja al compañero, al final tampoco hacen nada por cambiar nada. Entonces, lo primero es ver qué tienes tú que aprender una vez que estás en un trabajo que a lo mejor no tiene las condiciones que te gustaría, que tienes que aprender de estar ahí, ser capaz de buscar la forma de estar bien ahí, en el sentido pues de no dejarte llevar a lo mejor por ese ambiente y aportar tú lo mejor de ti mismo ahí. Y luego, si de verdad no estás a gusto con las circunstancias que sean, pues entonces hacer lo que sea necesario por cambiar tu lugar, ¿no? por irte de ahí o por hacer algo mejor, pero siempre desde una cosa razonable, ¿no? Por decirlo de alguna forma, porque la gente cuando empieza a despertar y a darse cuenta de este tipo de cosas, dice, pues me dejo mi trabajo y voy a hacer no sé qué. Pero claro, primero aprende a estar bien ahí, date cuenta de lo que realmente no te gusta y luego empieza a buscar cómo puedes salir de ahí de una forma que no sea negativa a lo mejor para tu familia o para tu economía, ¿no? Entonces, al final, uno mismo también tiene mucho poder dentro de la empresa y lo que tú haces y lo que tú aportas y el ambiente que porque tú puedes estar mal o no gustarte la forma en que tu empresa gestiona ciertas cosas, pero tú puedes contribuir a ese malestar general o puedes hacer algo porque haya un mejor ambiente. Y esas pequeñas cosas que hace cada una de las personas, de los miembros de una empresa, en todos los niveles, también forman parte de lo que hace el conjunto del bienestar o del buen rollo que haya. Totalmente. Y algo que trabajamos es muy importante, es ver en el otro un espejo. O sea, siempre todas las personas realmente te están hablando de algo de ti mismo. Entonces, antes de quejarte, olvidar las quejas para empezar.
Y porque es que estamos muy acostumbrados a quejarnos. Entonces, parece gratis, parece que las quejas son gratis, pero las quejas no son gratis. Es Las muy quejas fácil salen muy... dejarse llevar por las quejas, es muy fácil. Sí, sí. Y emplear eso que te altera emocionalmente o que te afecta de alguna manera para ver, dar gracias a quien tengas enfrente o a la situación, a ver qué es lo que te está mostrando que tú tienes que cambiar. Completamente. Y, y bueno, me parecía un punto fundamental este a comentar. Mm. Y bueno, y María, yo quería que ya para cerrar nos explicara un poquito cómo trabajas tú con los grupos de empresa, en el ambiente, en el potenciar a cada uno, los talleres. Sí, a ver, en la empresa se puede, como decíamos, se puede trabajar tanto de forma individual, cuando se trabaja con gerentes o con los líderes, etcétera, trabajamos de forma individual. Ahí trabajamos, hacemos coaching, pero también se trabajan pues, temas como la productividad, que aprendan a priorizar, a gestionar el tiempo, a establecer metas, el tema de liderazgo y tal. Y luego, por supuesto, el tema de gestión de equipos. Pero además, una vez que se ha trabajado con los líderes, también se trabaja con los equipos, sí, con los empleados y tal. Y se puede trabajar, realmente como mejor se trabaja es en grupo, ¿no? Y se hace a través de juegos, de dinámicas, se hacen test de personalidad y bueno, sobre todo el objetivo es, por un lado, trabajar esa motivación, el ambiente que hay en esa empresa y el ambiente entre los trabajadores, que se mejora mucho también a través de estas dinámicas, y luego también el tema de los talentos y fortalezas. Hay una cosa que es súper interesante y súper importante que hacer en unas empresas, y es que una vez que conoces a con quién estás trabajando, una vez que conoces qué es lo que se le da bien, lo interesante es potenciarlo. Hay veces que te encuentras un empleado que tiene un título, una función, y luego realmente, una vez que a lo mejor ha terminado su trabajo, se pone a hacer otras cosas que le gustan más y que además es que se le dan bien. Entonces, es importante también observar mucho cómo trabaja tu gente, qué es lo que hace, qué es lo que les gusta, porque si a esa persona se le da genial otro aspecto de la empresa que no es el que se le ha asignado, pero es que además le gusta, está motivado, pues en vez de mantenerlo en su puesto, ponle a hacer eso, incluso si hace falta crear un nuevo puesto, porque esa persona, si hace algo que le gusta y se le va a dar mucho mejor, va a ser mucho más productivo y mucho más interesante para la empresa y además va a estar contento y esa persona no se te va a ir mientras tú lo tengas contento. Y así con todo. Entonces, cuando sabemos si las personas son más comunicativas o son más de acción o se les da mejor un determinado tipo de cosas, podemos ponerlas dentro de un equipo a gestionar aquello que se les da mejor y que les gusta más. Y eso genera motivación, genera productividad y al final eh, forma parte del conjunto y todo funciona mucho mejor, el engranaje, ¿no? Digamos. Fíjate que cuando estuve estudiando con Borja Vilaseca la marca personal, Uh-huh. y bueno, la primera parte que es dedicada a, pues eso, al tema personal, hacíamos, pues se puede utilizar esa herramienta como se pueden utilizar miles, porque hoy en día, pero por ejemplo, el eneagrama, el definir cada eneagrama de cada persona, ¿no? Pues te ayuda a saber, pues por ejemplo, que ese trabajador trabaja mejor solo, a su bola. Es una persona que tú necesita sentirse cómodo y que confías en él y él por sí mismo no hace falta que lo atosiguen, funciona mejor así. Hay otras personas que necesitan, que a todo lo contrario, que le encanta trabajar en equipo, que son, o por ejemplo veíamos el Enneagrama 2, que es el que ayuda, ¿no? El que siempre está pendiente de los demás, cómo combinaban bien el 2 con otro eneatipo para formar equipo, para ayudarse, o para el otro ser guiado un poco, el otro ser más líder. Entonces, fíjate que denotando eso en los trabajadores, te adaptas un poco
la necesidad o la manera en que esa persona puede estar a gusto o, por ejemplo, lo puedes poner de un turno o de otro. Hay gente que le encanta la noche y le encanta estar solo a su bola y todo lo contrario, y entretenerse con un montón de detalles que en la tranquilidad. Hay otro que le va la marcha y que le encanta currar y fíjate, y lo importante que es al final ese tema personal que, como decíamos antes, trabajamos con personas, no con máquinas. Sí, al final, o sea, herramientas para detectar este tipo de cosas hay muchas. Tú comentas el eneagrama y, bueno, pues hay muchos tipos de test que se hacen en la empresa. Y bueno, al final es encontrar una forma en la que tú conoces más a tu equipo y le escuchas, ¿no? Porque al final se trata de escuchar y de ver y de observar, ¿no? De observar lo que se le da mejor a alguien o cómo, como tú decías, cómo se encuentra mejor, cómo trabaja mejor, si es más comunicativo, te gusta más trabajar en equipo, si es más, bueno, pues más, que le gusta más estar solo, que le gusta más el silencio, que es que funciona mejor solo, que hace las cosas sin que se las tengas que decir. Hay otras personas que los tienes que llevar un poquito más, pero al final se trata de eso. Y luego, lo que comentabas antes, aquí también podemos volver a la responsabilidad de uno mismo. Cada uno tiene también la responsabilidad de conocerse a sí mismo y saber cómo le gusta trabajar y cómo se le da bien trabajar, porque a veces eh, los líderes no pueden verlo todo, pero tú sí puedes conocerte y decir, bueno, pues es que la verdad es que cuando estoy con personas y además comunico y estoy hablando, pero a la vez trabajando, pues estoy mucho más contento. Y hay otras personas que no, que en el momento en que hay un poco de ruido, a mí me pasa eso. Yo sí tengo que estar concentrada en una tarea, necesito silencio. Y hay otras personas que no, que necesitan estar comunicando todo el tiempo. Entonces, el conocerse a uno mismo y saber expresar a tus líderes, a tus jefes o a tus compañeros lo que necesitas, también es importante porque tú vas a encontrar una forma de estar en la empresa. Entonces, también pues volvemos a lo mismo, es un todo, es un equipo y cada uno tiene su parte de responsabilidad en eso. Al final, la empresa es como una familia, o sea, como, pero sin el cómo. O sea, realmente, si observas, quien tiene cierto conflicto en la empresa, o sea, quien tiene un conflicto con el jefe, esto me viene de la bioneuromoción, ¿no? Por siempre, Ujú. la jefa representa a la madre, el jefe representa a la madre, y cómo se ven los conflictos de cada persona, cómo se trasladan las creencias y digamos, el organigrama familiar o el que se revela ante la autoridad o el que tiene conflicto con la madre. Al final, la empresa es un espejo de eso. Entonces, fíjate lo importante de ser consciente todo de su Sí, propia es un limitación y sistema, creencia. igual que la familia es un sistema, un país es un sistema, la empresa es un sistema. Nosotros en el coaching sistémico trabajamos también en las relaciones a través de ese tipo de cosas. Al final, uno lleva su personalidad, igual que en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares o en las relaciones laborales. Al final, uno, su forma de hacer las cosas la aplica en todos los ámbitos de su vida. Entonces, por eso de ahí la importancia de conocerte, tanto cuando quieres trabajar algo personal como cuando quieres trabajar algo profesional. Lo primero es el autoconocimiento, que es una de las cosas que se consigue con el coaching, aprender a conocerte a ti mismo y aceptarte tal y como eres, porque muchas veces mmm, la gente comete el error de, al plantearse objetivos, intentar, voy a intentar hacer mejor esto que no se me da bien. Bueno, pues a lo mejor lo que te conviene no es eso, sino aceptar que eso no se te da bien y trabajar en lo que sí se te da bien. Lo que no se te da tan bien, pues puedes siempre delegarlo o pedir ayuda o buscar cómo compensarlo. Pero si uno trata siempre de, que no digo que haya cosas que no se puedan mejorar, pero cuando estamos en el enfoque de la escuela tradicional, ¿no? De, de mejorar todo lo que no se nos da bien, al final es un desgaste. Mientras que si nos vamos a potenciar lo que sí, vamos a ser mucho más creativos, vamos a tener mucha más energía y al final el resultado es mucho mejor. Y siempre para lo otro siempre hay soluciones. Totalmente. Y vamos a aportar mucho más a que eso funcione y a tirarlo para arriba. Que al Claro. final
Pues nada, María, ¿quieres aportar alguna cosilla más? No, en principio eso. Me ha encantado la conversación que hemos tenido porque básicamente yo creo que con el coaching, lo bonito que tiene el coaching es que se pueden trabajar todos los ámbitos, tanto de la vida como del trabajo, ¿no? Y cuando uno empieza a conocerse a uno mismo, a aceptarse tal y como es, a potenciar sus talentos y además empieza a ver otros puntos de vista, empieza a quitarse las creencias limitantes, aprende a gestionar las emociones. Digamos que todo eso que cuando a veces nos sentimos atrancados o que no conseguimos las metas, tiene que ver con todo eso. Entonces, por ese camino, trabajando todo esto que acabo de decir, al final el llegar a una meta se hace no solo mucho más sencillo, sino que además se hace divertido y se disfruta. Entonces, bueno, pues simplemente decir que a quien tenga curiosidad por saber lo que es el coaching, que lo pruebe, que seguro que solo va a tener cosas positivas que conseguir, ¿no? Con eso. Así que, pues, animar a la gente a que pruebe el coaching, a que ponga un coach en su vida. Y ya está, simplemente eso. ¿Y dónde te pueden encontrar, María? Pues la página web es mariacarrilloleón.com y bueno, luego en redes sociales también. Si quieres, luego te paso los links para que los pongas en el vídeo y así la gente lo puede ir directamente. Perfecto, María. Pues un placer, un tema que hacía tiempo que tenía ganas de hablarlo y muy interesante tus aportaciones y bueno, y lo interesante de tener otras visiones y al final, sobre todo, conseguir, porque a mí me ha pasado de decir, bueno, esto para un mes y decir, no, para un mes no, esto lo voy a conseguir hoy y de verdad, gracias a trabajar la mentalidad y todo, y hacerlo en el mismo día, algo que te habías fechado para un mes y ya no es solo eso, sino es el subidón de decir: "Ostras, es que sí se puede y sí se hace y se consigue". Y vale muchísimo la pena, como dices tú, poner un coach en tu vida. Sí, sí, claro que se puede. Así A veces simplemente pues necesitamos a alguien que nos acompañe, pero poderse se puede, claro que sí. pues muchas gracias, María. A ti por invitarme. Un placer. Adiós. Chao.